catastral. Pero para ello, ¿no? Recordemos la clase de la semana pasada, que se trató acerca de, del Código Único Catastral, ¿no? Y también habíamos hablado de las tolerancias, ¿no? Catastrales y registrales para proceder, ¿no? A inscribir el Código Único Catastral o a generarle el Código Único Catastral, ¿no? A los predios que se realizaron o que estuvieron dentro del área catastrada. La clase pasada habíamos hablado, ¿no? Acerca de las tolerancias catastrales en base a las medidas del predio, ¿no? ¿Cuánto íbamos, cuál va a ser la diferencia o las medidas, ¿no es cierto?, que íbamos a tomar como referencia para respetar justamente el área adecuada para proceder a registrar, ¿no?, dicho predio. Bueno, entonces hablemos acerca de la vinculación. Bueno, acá en esta parte le he puesto vinculación de la SNSP con los registros, o sea, estamos hablando con la SUNAR, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de la SNSP, estamos hablando, ¿no es cierto?, que relacionado a todos los entes generadores de catastro, ¿no? Por eso nos habla que proporciona información territorial del predio, de la información, en este caso del proceso de levantamiento catastral, ¿no?, que nos va a brindar durante ese proceso, nos va a brindar, ¿no?, y esto, ¿no?, a través de un ente generador de catastro que puede ser las municipalidades o COFOPRI, ¿no?, le va a dar a conocer, ¿no?, al Sistema Nacional Integrado de Información Catastral Predial, ¿no?, la SNSP, ¿no? Por eso dice, a través de las municipalidades, bueno, acá faltó poner COFOPRI, también son otro ente de generador de catastro, no se olviden, ¿no? Y que a través de esta misma, ¿no?, vamos a utilizar esta información obtenida durante ese proceso, ¿no?, para su inscripción, ¿ya? Para su inscripción, ¿no?, y llevarlos en última instancia a los registros públicos, ¿no?, a la SUNAR. Todo esto va a estar relacionado a través del Código Único Catastral, porque si ustedes recuerdan, en otras clases habíamos mencionado, ¿no?, que durante un proceso de levantamiento catastral, ¿no?, puede ser que un predio, ¿no?, yo saqué la información y resulta, ¿no?, que está declara en la municipalidad, pero más no puede estar inscrito en los registros públicos, ¿no? O como también puede darse el caso que está inscrito en los registros públicos, ¿no?, pero es omiso en las municipalidades. Puede darse el caso, ¿no?, cuando uno siempre va a campo se encuentra infinidad de cosas, ¿no? Entonces, para eso, justamente cuando se hace el proceso de levantamiento catastral, ¿no?, ahí tenemos toda la información para poder, ¿no?, comparar, tanto de la base de datos en las municipalidades como en la parte de la SUNAR, de los registros públicos, ¿no? Ahora de repente ustedes se van a preguntar, vinculación de catastro con el registro de predio, lo mismo que estábamos acá, ¿no?, mencionando la anterior imagen, ¿no? Solamente que acá lo mencioné de manera directa, ¿no? Vinculación del catastro con el registro de predios. Cuando nosotros hablamos de catastro, procesos de levantamiento catastral, no. Cuando COFOPRI, cuando COFOPRI titula, dices, ya. Cuando COFOPRI realiza un proceso de levantamiento catastral, ¿no? ¿No? Si, por ejemplo, una municipalidad X, ya, no sé, vamos a poner, ¿no?, solicita en este caso ayuda a COFOPRI para realizar un proceso de levantamiento catastral. COFOPRI necesariamente tiene que trabajar, ¿no es cierto?, con las municipalidades para poder realizar un, un catastro. Con respecto a la titulación que tú me estás diciendo, ¿no?,
en realidad, ¿no? Ese proceso que realiza COFOPRI, ¿no? Tiene que, para generar el código único catastral, no es solamente el hecho de que el propietario tenga un título de propiedad, ¿no? Se necesita varios requisitos para poder generar el código único catastral. Creo que es la misma pregunta que me hicieron hace varias clases, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta, no solamente porque COFOPRI genera títulos de propiedad, ¿no? Va a tener la opción, ¿no? Del mismo también generar el código único catastral, ¿no? Eso tiene que necesariamente las municipalidades, ¿ya? Las municipalidades. Si bien es cierto, le hablamos como ente generador de catastro porque puede implementar un proceso de levantamiento catastral, pero COFOPRI trabaja de la mano con la municipalidad, ¿no es cierto?, donde le pertenece dicha jurisdicción, ¿ya? A ver, entonces cuando hablamos, ¿no?, de catastro, ¿no?, automáticamente se nos tiene que venir a la mente, ¿no?, la información que recogemos de campo. O sea, estamos hablando de la realidad física que este predio presenta, ¿no? ¿Ya? Del catastro. Y la realidad registral es como justamente el propietario, ¿no?, registra su inmueble en dicha entidad, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de catastro, ente generador de catastro, ¿no?, va a solicitar que le generen el código único catastral. Más no, el que lo solicita no va a ser el SUNAT. ¿Quién va a ser? En este caso, las municipalidades. Sí, Oscar, también es realidad legal. Estamos hablando de la física con respecto, ¿no es cierto?, a la infraestructura, al tamaño, pero también hablamos de la parte legal. Eso es cierto, ¿ya? Entonces, solicitamos, ¿no? En este caso se le genera el CUC, ¿no? Y recién la SUNAR puede inscribir el código único catastral a través de la información en los registros de predios y la información catastral, que es la realidad física. No solamente estamos hablando pues de la parte geométrica, de las medidas tal cual, sino también de la parte legal. ¿Quién es el propietario? ¿No es cierto? ¿Cómo obtuvo esa propiedad? Recuerden que la información que se obtiene durante un proceso de levantamiento catastral es alfanumérico, ¿ya? Entonces, ¿no? Por eso es la vinculación del catastro con el registro de predios. Ya cuando se genera realmente el código único catastral, que es el CUC, ¿no?, ya podemos decir de alguna manera que nuestro predio está bien resguardado, ¿no? Porque le estamos generando prácticamente una identidad. Recuerden que el código CUC es como el DNI de la propiedad. Se está acordando, Oscar, ¿no? No solamente de, claro, la realidad legal también. Muy bien. Seguimos hablando. En el artículo 18, ¿no es cierto?, del Decreto Supremo de la Ley 2829-4, nos habla de la información catastral del registro de predios, ¿no? Dice, el registro de predios contiene información que otorga fe pública registral y garantía de seguridad jurídica a todos los titulares de los predios inscritos, ¿no? El registro de predios utiliza el código único catastral para poder identificar al predio, ¿no? El punto número 3 dice, la información sobre predios en el registro está respaldado ¿por quién? Por la información catastral, ¿no? Por la información catastral. Por eso hablamos registro, ¿no? Registro de predios a través de la SUNAR, catastro, a través de los entes generadores de catastro. Esta información catastral, ¿no es cierto?, de alguna manera se relaciona, se compara, ¿no es cierto?, si toda la información proporcionada durante un proceso de levantamiento catastral coincide, ¿no?, con la información registral, lo que el propietario, ¿no es cierto?, a la hora de registrar su propiedad, ¿no?, lo hizo de manera correcta, ¿no? Entonces, a través de esta información de campo, nosotros comparamos, ¿no? Procedemos a comparar si está bien. Vamos a abrir la clase 6, no, porque ahora está la mayoría. Clase séptima.
Acá tenemos la imagen, ¿no es cierto? La imagen, la información, ¿no? Donde nos habla acerca del registro de predios, ¿no? Utiliza el código único catastral para poder identificar dicho predio, ¿no? Luego ese código único catastral se inscribe, ¿no? En las partidas registrales. Ya en las partidas registrales donde ya está justamente un propietario inscribió en los registros públicos, ¿no? Recuerden que tanto la información, ¿no es cierto?, de campo, la información, la base de datos catastrales, como la información de la SUNAR, ¿no?, en la partida registral, ¿no?, tiene que tener su código único catastral. En ambos tiene que tener un código único catastral para dar, ¿no?, validez que nuestro predio ya tiene un código único catastral. En el tercer punto dice, de presentarse discrepancias, ¿no? Tanto la información de la base catastral como la información registral, ¿no? De presentarse discrepancias, se procederá al saneamiento catastral y registral. Entonces, cuando vemos los datos no coinciden, entonces estamos hablando de una discrepancia. Entonces, para ello, para poder subsanar, ¿no? Hablamos del saneamiento catastral registral. ¿Cómo lo hacemos? Teniendo en cuenta justamente lo que hablamos la semana pasada, ¿no? De las tolerancias catastrales y registrales, ¿no? Porque imagínense, ¿no?, que yo tengo un predio de 200 metros cuadrados, ¿no? 200 metros cuadrados. Entonces, o vamos a poner de 150 metros cuadrados, para agarrarlo más al área más pequeña. 150 metros cuadrados, ¿no? Información, esto vamos a poner información según registros públicos. Pero cuando yo voy a campo tengo 155 metros cuadrados. Entonces, ¿cuál de los dos voy a hacer válido, ¿no? Si es 155 metros cuadrados según el informe catastral, según el proceso de levantamiento catastral o según la parte registral. Eso es por eso que hablamos de tolerancias, ¿no? Para ver, ¿no?, el rango o el porcentaje. A ver, ¿dónde está? Acá tenemos, ¿no es cierto?, el cuadrito que habíamos mencionado para los rangos de tolerancia. En el caso de predios que tengan medidas menores a 200 metros cuadrados, hablábamos de 2.5 de tolerancia, ¿no? Entonces, las medidas tienen que estar en 2.5, ¿no es cierto?, por ciento del área, ¿no?, para considerarlo que está dentro del rango de tolerancias. Si se pasaba del 2.5, ¿ya?, sea más o menos, si se pasaba del 2.5, ¿qué pasaba?, ¿no? Entonces ahí está fuera de los rangos de tolerancia, ¿no? De igual manera, en el caso de predios de 200 a 1000 metros cuadrados, el rango de tolerancia es 2, mayores de 1000 metros cuadrados, el rango era 1, ¿no? Entonces, si nosotros hablamos para cuando existen discrepancias, ¿no? Cuando existían discrepancias, entonces estábamos hablando, ¿no?, que no coincide de alguna manera las medidas de la parte registral con la parte catastral o de campo, si ustedes desean denominarlo, ¿no? Entonces, para ello, ¿no? Para ello, ¿no?, tenemos que saber qué es un saneamiento catastral registral. El saneamiento catastral registral va a ser el conjunto de procedimientos técnicos y legales que se ejecutan de manera progresiva a fin de poder rectificar las inexactitudes, ¿no?, y actualizar la información registral de un predio, ¿no?, adecuándolo justamente a la realidad física que realmente tiene ese predio, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos, ¿no?, el ejemplo que le había puesto la semana pasada, ¿no?,
si un predio, ¿no? En el caso 1, perdón, el resultado del levantamiento catastral no coincide con una habilitación urbana, ¿no es cierto? ¿En base a qué hablamos los rangos de tolerancia? ¿Al proceso de levantamiento catastral o en base a la habilitación urbana? Cuando hablamos de rango de tolerancia, ¿no es cierto? Resulta que mi levantamiento catastral es 150 metros cuadrados. Y sí, 150 metros cuadrados. Y mi habilitación urbana me dice 160 metros cuadrados, ¿no? Entonces, ¿a cuál de ellos voy a sacar yo el porcentaje, ¿no? Del rango de tolerancia? ¿Para habilitación urbana o en base a los datos de levantamiento catastral? Levantamiento. A ver, Juan, Milagros. ¿No? A ver, depende, no está claro el caso 1. Habilitación urbana, no es en Milagros. Ya. Juan, para Juan, la habilitación urbana, ¿no es cierto? A ver, atento, por favor, ¿ah? Es la habilitación urbana, ¿ya? Habilitación urbana. En base a la habilitación urbana trabajamos, ¿no?, nuestros rangos de tolerancia. Para el caso 2, por ejemplo, el área gráfica catastral es diferente al área gráfica registral, ¿no? O título de propiedad en este caso. Entonces, ¿cuál va a ser en este caso, ¿no es cierto? Vamos a trabajar en base a la área gráfica catastral o área gráfica registral. En este caso también trabajamos, ¿no?, para el área gráfica registral, porque eso ya está, tiene mayor peso, mayor validez, ¿no? Entonces, lo que tratamos es de no mover la información. Si esa información se pueda quedar tal cual está, ¿no es cierto?, en los registros públicos o en caso de la habilitación urbana, entonces se queda así. Pero si la diferencia pasa de los rangos de tolerancia, ¿no? Según nuestro cuadrito indicado, entonces ahí sí hacemos válido nuestra información de campo, ¿ya? Nuestra información de campo. ¿Ya? Entonces, ¿no? Por eso, cuando cuando hablamos de saneamiento catastral, registral, ¿no? Tenemos que tomar mucho en cuenta nuestros rangos de tolerancia, ¿no? Porque de ello va a depender mucho, ¿no?, que subsanemos, o tal vez por rectificar las inexactitudes que vamos a encontrar en campo, ¿ya? Este saneamiento catastral registral, ¿no?, se puede dar tanto en zonas catastradas como en no catastradas. Hay milagros. Profesora, la gráfica catastral, eso no lo entiendo. No, no se refiere a la parte de los planos. ¿Ya? A ver, a ver. Ya. Cuando hablamos de gráfica catastral, ¿no? Estamos hablando justamente de los planos, del caso 2, claro, ¿no? Estamos hablando de la parte del plano, ¿no es cierto?, de la información de campo. Igualmente, cuando nosotros pasamos, ¿no?, eh, a proceder a registrar en los registros públicos, ¿no?, la partida registral, también existe un plano, ¿no?, denominado justamente la gráfica registral, ¿ya? Entonces, toda información, no solamente es la parte letra, también por eso nos hablamos también de alfanumérico. Todo tiene que tener un plano. Entonces, a eso me refiero cuando dice gráfica registral. Está en los registros puros, ¿no? Regresamos a la parte de acá. Ya.
Entonces procedemos a ver nuestro artículo, ¿no? Nuestro artículo 60 del reglamento de ley del Sistema Nacional de Información Catastral Predial, ¿no? La 28294, ¿no? ¿Qué nos dice ahí acerca del saneamiento catastral? ¿No? Nos dice tal cual figura, ¿no es cierto? Lo que estamos observando en este momento, figura tal cual, ¿no? En ese artículo. Nos dice que el saneamiento catastral y registral se aplica en los casos de predios inscritos en el registro de predios. Se aplica en los casos de predios inscritos, ¿ya? Ubicados en zonas catastradas y zonas no catastradas. En este último caso, cuando se hayan acogido a la verificación catastral, ¿no? Conforme a lo establecido en el artículo 22 del presente reglamento, siempre que existan discrepancias entre la información registral y la información catastral. Entonces, ¿qué estamos hablando? Cuando hacemos un proceso de saneamiento catastral registral, necesariamente, ¿no? Ese predio tiene que estar inscrito en los registros públicos. Si no, no hablemos pues de saneamiento catastral registral, nos dice. Oscar. Así esté aprobada. Siempre existe problemas en las medidas o cuando ya construye. Por ello pienso que el levantamiento catastral es el que genera la información real del momento. A ver, en una parte de lo que tú dices, ¿no es cierto? Cuando existe esta habilitación urbana, ¿no? Así esté aprobada o no aprobada, a veces hay modificaciones. Pero recuerden que cuando yo tengo medidas, ¿no? Tengo yo mis manzanas debidamente ya lotizadas de una habilitación urbana, yo trato de respetar esas medidas, ¿no? Si esas medidas se han modificado de una manera drástica, ¿no? Que me da pues unas medidas fuera de los rangos de tolerancia, ¿no? Ahí entra a tallar qué cosa, la información catastral. ¿Correcto? No se trabaja en base a la información catastral. Así tú me dices, ¿no? Cuando existe una habilitación urbana, así esté aprobada, ¿sí? Es cierto, siempre existen problemas, de acuerdo, en las medidas cuando ya construyen, ¿ya? Por ello pienso que el levantamiento catastral es el que genera la información. Sí, por supuesto, es el que genera la información real, pero nosotros los rangos de tolerancia no lo podemos trabajar en base a la información catastral, sino en este caso, que estás hablando de la habilitación urbana, trabajamos en base a la habilitación urbana. Si sus rangos de tolerancia de estas se han excedido por X motivo, que se modificó el plano, ¿no es cierto?, que han construido de manera inadecuada, ¿no? Entonces ahí entra a tallar el proceso de levantamiento catastral, ¿no? Si está fuera de los rangos de tolerancia según la habilitación urbana, según las medidas de la habilitación urbana, entonces, ¿no? El que se respeta va a ser la información según el proceso de levantamiento catastral. ¿Correcto, Oscar? Hitler. Las tolerancias solo se aplican cuando exceden de lo registrado. Por supuesto que sí, ¿no? Solo cuando exceden, ¿ya? Luego, algo que quiero recalcar, ¿no? ¿Qué va a ser la entidad responsable del proceso de saneamiento catastral registral? ¿No? La entidad responsable de este proceso de saneamiento catastral registral es la SUNAR, la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, ¿ya? No se olviden eso. Entidad responsable, la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. Esta entidad, ¿no?, responsable de este procedimiento, ¿no?, que también podrá contarnos, dice, con el apoyo técnico de las entes generadoras de catastro. Bien cierto, ¿no?, que él es el responsable, pero también podrá contar con el apoyo técnico de ¿qué? De las municipalidades, en este caso, ¿no?, a título oneroso y previa suscripción de convenio. Entonces acá, de alguna manera, no hay... no se trabaja con fines de lucro, sino, ¿no es cierto?, de prestación de servicios, ¿ya? Las acciones de saneamiento deben tener en cuenta la cartografía base oficial. Siempre menciona eso, ¿no? La cartografía base. Así como la información literal o gráfica
que obra en los antecedentes registrales. Entonces cuando hablamos de información literal, es la información, ¿no?, en la parte escrita, ¿no es cierto? Y la gráfica, pues, ¿no?, estamos refiriendo a los planos, ¿no?, que se presenta. Todo esto que está mencionado acá, esto lo he copiado tal cual, está en el artículo 60 del reglamento de ley, ¿no? El artículo 60 del reglamento de ley, ¿ya? A ver, para... Entonces, página... A ver, página 11. ¿No? Acá, ¿no? Para que ustedes lo puedan constatar, ¿no? Cualquier cosa, ¿no es cierto?, que tengan duda, ¿no?, que no hayan entendido, incluso cosas que no hemos visto porque el tiempo no da para ver todos los ítems que están dentro de este reglamento de ley, ¿no?, lo pueden encontrar justamente acá, ¿no? Por eso la he juntado, y aparte que en el internet lo pueden encontrar, ¿no? El reglamento de ley, ¿no?, del Sistema Nacional Integrado de Información Catastral Predial. Tal cual, ¿no es cierto?, puse en el gráfico del PPT, ¿no?, lo pueden observar acá, ¿ya? En algunos casos sí, pues no, tuve que resumirlo porque si no se hace muy engorroso la información. ¿No? Como habíamos mencionado, ¿no es cierto?, como estaba mencionando también en esta parte, ¿no?, los predios pueden estar ubicados tanto en zonas catastradas como en zonas no catastradas, ¿no? Cuando hablamos de zonas no catastradas, ¿quién tiene que intervenir? A ver, chicos, ¿quién tiene que intervenir cuando hablamos de zonas no catastradas? El verificador catastral. Muy bien, Oscar, ¿no? El verificador catastral. ¿Ya? Entonces hablamos de saneamiento catastral registral en zonas catastradas, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos, ¿no?, para proceder a realizar un saneamiento catastral registral en zonas catastrales? Los requisitos son, de alguna manera, la solicitud de inscripción del CUC, ¿no? ¿Ya? Solicitud de la inscripción del CUC. Acá es solicitud, solicitud de la inscripción del CUC, esta parte, ¿no? Hoja de informativa catastral, segundo, ¿no? Hoja informativa catastral, que vamos a tenerlo, ¿no es cierto?, justamente después del procedimiento de levantamiento catastral. Y ahora ustedes me dirán, ¿por qué modelo de acuerdo a la directiva? Porque recuerden, ¿no?, que el Sistema Nacional Integrado de Información Catastral, a través de la Secretaría Técnica, nos entrega justo el modelo, ¿no?, el modelo de acuerdo a esa directiva la entrega a las municipalidades, ¿no? Tenemos que usar una hoja informativa catastral que también tenemos que tener. En el caso, ¿no?, de las zonas, para las zonas no catastradas, ¿no?, vamos a tener la solicitud de inscripción del CUC, el plano georreferenciado, ¿no?, a la red geodésica oficial, ¿ya? También interviene el IGN, fichas catastrales, en este caso las fichas catastrales, ¿no?, entregadas en este caso por el verificador catastral, asignación del CUC por el Sistema Nacional de Catastro Predial en formato impreso y la declaración jurada de no tener procesos judiciales. Entonces, esos son los requisitos para las zonas no catastradas, ¿no? Entonces, para ambas áreas, ¿no?, se puede realizar un saneamiento catastral registral. ¿Quiénes son los involucrados durante este proceso de saneamiento catastral registral? ¿No? El Sistema Nacional Integrado de Información Catastral Predial, ente generador de catastro, justamente donde está ubicado el predio que necesita realizar el saneamiento catastral registral, verificadores catastrales, ¿no?,
la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, las oficinas de catastro y los usuarios involucrados, en este caso los propietarios, ¿no? Ellos forman parte, ¿no es cierto?, del proceso de saneamiento catastral registral. Acá vamos al procedimiento ya, el procedimiento catastral registral, ¿ya? Entonces, se solicita la inscripción del CUC, ¿no? Una vez que tú solicitas la inscripción del CUC, tu predio está inscrito en los registros públicos. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace en este caso la SUNAT? ¿No? Compara, ¿no?, la información que tiene en su base de datos, porque recuerda que él es el encargado, ¿no es cierto?, de poder registrar el CUC. Eso es lo que estábamos hablando en la primera parte de nuestra clase, ¿no? ¿No? Acá dice, ¿no? Solicitamos que nos generen el CUC, catastro, municipalidad, ¿no? Realidad registral, inscribe al CUC, ¿no? Inscribe al CUC. Entonces, para poder inscribir, ¿no?, al proceso de inscripción del CUC, ¿no?, yo tengo que conocer la información, ¿no?, en este caso, ¿no? Solicitud de inscripción del CUC, ¿no? Están pidiendo la solicitud de inscripción del CUC. Entonces, la información que yo tengo en mi base de datos como registro público, tengo que comparar, ¿no?, con la información que me está brindando, en este caso, el Sistema Nacional Integrado de Catastro, a través del ente generador de catastro, que viene a ser la municipalidad, ¿no? Entonces, registrador emite a oficina de catastro, ¿no?, SUNAT, en este caso, para que procedan justamente a la comparación de la información. ¿No? Acá tenemos, ¿no? Tenemos el estudio, ¿no es cierto?, cómo va a hacer un estudio de la partida registral, ¿no? Hacer lectura del título archivado, ¿no?, verificar, ¿no?, de manera detallada que todo esté correcto, automatización del plano del título de propiedad, ¿no?, georreferenciación del plano del título archivado, y todo tiene que ser en WGS 84, ¿no? Aquellas municipalidades que todavía tienen la información según el PESAT 56, ¿no?, tienen que sí o sí transformar 84, ¿ya? Codificación del predio inscrito, ¿no?, y tener el mosaico de predios inscritos. O sea, no solamente el predio que está solicitando código CUC, sino también si vamos a realizar un proceso de saneamiento catastral registral, también, ¿no?, tiene que estar con claridad la información de los predios colindantes, o sea, de sus vecinos, ¿ya? Sea margen en el lado derecho, izquierdo o la parte posterior, ¿no? Después de esto, presenta el informe técnico para proceder, ¿no es cierto?, a ir a campo, tomar las medidas, ¿no es cierto?, ¿no?, nuevamente a través de un verificador catastral y un técnico también a la vez. ¿No? Seguimos con el procedimiento. Dice, de existir discrepancia entre la información catastral y la información registral, el registrador hace una anotación preventiva. ¿En qué consiste la anotación preventiva? ¿No? Tomamos nota de qué cosa, del área, linderos y medidas perimétricas consignadas según el plano presentado. Documento, plano catastral del predio, hoja de referencia catastral o respectiva base de datos. En ese caso, por ejemplo, cuando la municipalidad, ¿no?, realiza su proceso de levantamiento catastral, ¿no?, mucho de eso en físico ya se queda archivado y pasa la información a su base de datos catastrales, ¿no? Entonces, sí, es más fácil trabajar a veces con las bases de datos catastrales que tener, pues, ¿no?, la hoja en físico, ¿no? Entonces ya tenemos ahí la información. Y el informe técnico del área de catastro, que advierte,
de alguna manera, la discrepancia entre la información registral y la información catastral. ¿Ya? Lo que estamos viendo, ¿no es cierto?, ahorita del procedimiento, todo lo relacionado a procedimiento lo tenemos también en el artículo 62 del reglamento. ¿Ya? Consideraciones de anotación preventiva. Cuando el informe técnico del área de catastro determina que la información contenida en el plano catastral gráfica, el predio superpuesto con otros predios inscritos a nombre de terceros, pues estamos hablando de los colindantes, ¿no? Tal circunstancia deberá constar expresamente en el asiento de anotación preventiva, ¿no? Tenemos que anotar ahí, ¿no? Recalcar ahí que de alguna manera existe, ¿no? Que existe una superposición de las medidas con los otros predios colindantes, ¿ya? En este caso, se extenderá, además, simultáneamente anotaciones de correlación que publiciten tal circunstancias en las partidas involucradas, ¿no? Entonces tenemos que no solamente va a trabajar en sí con el propietario, que se está procediendo a sanear su predio, sino también, ¿no?, trabajar con los vecinos colindantes, ¿no? Hacerle llegar una anotación, ¿no?, diciendo que el propietario, vamos a poner a Oscar Nieto, ¿no? El propietario Oscar Nieto, ¿no?, está realizando un saneamiento astral registral, ¿no? Y como existe una superposición, ¿no?, de medidas con los otros lotes, tenemos que darle la información, ¿no? Brindarle la información en este caso. A ver qué nos dice Hitler. Están bien, todo bien. Recién apareció su contestación de hace rato. Entonces también tenemos que hacer de conocimiento, ¿no?, para que estén informados los predios colindantes. Por ejemplo, acá, ¿no es cierto? Ahorita estamos hablando de los procedimientos. No hemos hablado nada del artículo 61, eso ya ustedes lo pueden verificar después, ¿no? Estamos hablando del procedimiento, ¿no? De existir discrepancia, ¿no?, entre la información registral y catastral. Entonces, ¿qué hacemos? Aparte de tomar medidas, ¿no es cierto?, de las áreas, linderos, medidas. La notificación se realizará mediante una esquela en el predio y ordenará efectuar publicaciones por una vez en el diario oficial El Peruano y otra de mayor circulación, ¿no?, para que se enteren, ¿no es cierto? Los gastos de notificación, me escuchen por favor, los gastos de notificación correrán por cuenta del solicitante. ¿Quién ha solicitado, no es cierto?, que le inscriban justamente el código único catastral, previa liquidación de los mismos que efectuará el registrador. Otra cosa, los titulares de los predios colindantes podrán formar oposición. Eso es lo que tengo acá en esta parte, más comprensible, más entendible en esta parte. ¿No? Seguimos con nuestro procedimiento. Entonces, en la notificación dice, mediante, ¿no?, la esquela de los predios, mediante una esquela, ¿no?, se envía a los predios colindantes, ¿no?, para informarles. Publicación en el diario oficial El Peruano u otro de mayor circulación, gastos por solicitante previa liquidación si no se realiza el trabajo, ¿no? Entonces, cuando se notifica a los colindantes, ¿no?, o más mayormente lo conocemos, no sé,
la colindancia, ¿no? Los vecinos que están acostados, ¿no? Sea la derecha, izquierda o la parte del fondo, la parte posterior, ¿no? El antes, ¿no? Tendrán un plazo de 30 días de la fecha de la última publicación para poder formular una oposición a esta, ¿no? Recuerda que el solicitar, ¿no? Su predio, ¿no? Está superposicionado sobre el predio del vecino, ¿no? Ese es de alguna manera el error. Entonces tiene un plazo de 30 días de la última fecha de la publicación, ¿no? Entonces, en ese plazo de 30 días no responde, entonces, ¿qué pasa? Si no formula oposición, la anotación preventiva de alguna manera se convierte en definitiva, ¿no? Entonces, con las medidas según campo, ¿no? Tienen que, de alguna manera, corregir esos errores, ¿no? Según la información que existe en campo. Entonces, ahora vemos nuestro reglamento, ¿no? Tratando, ¿eh? Lo que le estaba diciendo. 30 días calendario, dando desde la fecha última de la publicación. De no formular oposición, la anotación preventiva se convertirá en inscripción definitiva, la que será puesta en conocimiento de la dirección de catastro de la respectiva oficina registral para los fines correspondientes. En este caso, para generarle ya, ¿no es cierto?, su código único catastral al solicitante. A veces nosotros justamente procedemos, ¿no?, a muchos errores cuando se realiza la parte constructiva, ¿no? Cuando hay una construcción, ¿no? Se tiene que respetar las medidas, ¿no es cierto?, según está establecido en tu hito, ¿no? Entonces, de ahí que viene todo, ¿no es cierto?, toda la confusión, ¿no?, que después, pues es más difícil poder solucionar, ¿no? También hablamos de saneamiento catastral registral, ¿no?, en predios inscritos, pero que no cuentan base catastral digital. Entonces, ¿qué pasa con esos predios, ¿no es cierto?, que requieren de un saneamiento catastral registral, pero no cuentan con base catastral digital? Entonces, pasamos a ver. Será en materia de saneamiento catastral registral, ¿no?, los predios inscritos en registros de predios. Entonces, si estos predios no cuentan con una base catastral digital, pero sí están inscritos en los registros públicos, ¿no? Este procedimiento se desarrolla a través de la siguiente manera. Tenemos, ¿no?, el diagnóstico técnico legal, que es la parte número 1, ¿no? ¿En qué consiste la primera parte? ¿No? Comprende el estudio y el análisis de la información gráfica y literal que obra dentro del registro de predios, a fin de poder validar la información que resulte correcta o detectar posibles inexactitudes, proponiendo en este último caso el levantamiento catastral. Entonces, ¿para qué yo voy a proponer el levantamiento catastral? ¿No? Para poder justamente comparar, ¿no? Y las acciones de saneamiento respectivo. Entonces, el punto número 1 dice, en ese proceso de levantamiento catastral, ¿qué información tengo que tomar las características del predio, ¿no? Incluyendo, ¿qué cosa? El área, linderos, medidas perimétricas, las colindancias, edificaciones, ¿no? Y el uso que se le da al predio, ¿no? Segundo punto, dice la existencia de superposición con otros predios, ¿no? De existir de alguna manera superposición, ¿no? A veces en como hemos trabajado, ¿no?, con informaciones a veces erradas, ¿no? A veces se da
casualidad que puede existir la segunda parte, ¿no? del diagnóstico técnico legal. ¿Ya? Entonces, la información, ¿no? que nosotros vamos a tener de la primera parte que estoy mencionando acá, ¿no? Siempre en este caso, ¿no? tiene que ir un verificador catastral, ¿no? y incluso un técnico para poder recoger toda la información catastral cuando hablamos de saneamiento catastral registral. ¿No? El punto B, o el 2 que lo menciono, pasamos al levantamiento catastral en sí. Los predios inscritos, ¿no? en los registros de predios, que luego del diagnóstico técnico legal presenten inexactitudes o errores, ¿no? entre la información gráfica y la información literal que aparece en dicho registro, ¿no? o si se han detectado superposiciones con otros predios, deberán ser materia de un levantamiento catastral. Pero este levantamiento catastral, ¿quién se hace cargo? ¿El propietario o el ente generador de catastro? Bueno, chicos, ¿quién se haría cargo de este levantamiento catastral? ¿El propietario o el ente generador de catastro? El generador. Oscar nos dice que la municipalidad. Hitler, Milagros, Juan. Porque este proceso de levantamiento catastral va a requerir, ¿no es cierto?, de gastos económicos, ¿no? Y nosotros estamos hablando de saneamientos catastrales en base a las informaciones, ¿no?, que, que comparamos tanto en los registros públicos como la base de datos catastrales entregados al ente generador de catastro, ¿no?, al Sistema Nacional Integrado de Información Catastral Predial, no coinciden. Si no coinciden, tenemos que volver a ir a campo, ¿no? Y en este caso que estamos hablando que no, ¿no? En este caso que estamos hablando, ¿no? que no cuentan con una base catastral digital, ¿no? Pero están solicitando un saneamiento catastral. ¿Y quién creen que solicita un saneamiento catastral? ¿O por qué se da un saneamiento catastral? A ver, algo que tenemos que tener en cuenta, cuando trabajamos en grandes cantidades los predios, ¿no? El que se hace cargo, ya le habíamos hablado, es la municipalidad. Pero cuando trabajamos de predios que solicitan, ¿no es cierto?, que le genere su código CUC o que en este caso se realice su proceso de saneamiento catastral registral, ¿no? El que va a estar a cargo es el propietario, ¿ya? ¿A qué me refiero? Que se hace cargo justamente de todos los gastos, ¿no? Él se encarga de realizar los gastos, ¿ya? El propietario. No se olviden, por favor, ¿ya? El propietario es el que se carga de todo esto. Ya estamos hablando de, no tampoco pues la parte técnica, ¿no es cierto? Las medidas, ¿no? Porque justamente el verificador, el técnico catastral va a ir a su casa a medir, a tomar los datos necesarios, pero, ¿no? Todo el costo se va a encargar, en este caso, el propietario. ¿Ya? A ver, ¿dónde nos hemos quedado? Deberá ser materia de levantamiento catastral, el cual se efectuará con la partícipe titular registral, ¿no? Y sus colindantes de ser necesario. El levantamiento catastral tiene por objeto corregir, actualizar los datos relacionados al área. Puede ser que el área sea más grande, más pequeña, no sé, ¿no? Incremente o disminuya las medidas perimétricas, ¿no? Y colindancias del predio. En el levantamiento catastral interviene el técnico y el verificador
catastral. Nos está mencionando. Entonces pasamos al punto 3, que nos habla de las acciones de saneamiento para este tipo de casos, ¿no? En caso de tener superposiciones que no afecten los derechos de los propietarios de los predios colindantes, ¿no? A veces pues la superposición puede darse que no se pase pues 2 centímetros, 1 centímetro, ¿no? Entonces de alguna manera no demanda mucho, pues no afecta mucho, pero ¿qué pasa? Pues imagínate, si son 10 centímetros, 15 centímetros, o a veces, no sé, hasta medio metro, ¿no? Por todo el largo de su lote, ¿cuántos metros cuadrados suma eso? Entonces ahí sí afecta bastante. Entonces el propietario colindante pues tiene la facultad justamente, ¿no? De impugnar ¿no? De impugnar para que solicite y verifique, ¿no? qué está sucediendo. En caso de no afecten los derechos de los propietarios de los predios colindantes, se procederá a la rectificación de las inexactitudes, ¿no? Que se presenten conforme al levantamiento catastral. Entonces, ¿no? Actualizan según la realidad, ¿no? Tal cual está el predio. En los casos de superposiciones que afecten derechos de terceros, se procederá de la forma siguiente, ¿no? Algo muy parecido, ¿no? Cuando existe información catastral. Punto número 1. Notificar las discrepancias a los propietarios de los predios en materia de saneamiento y efectuar por única vez una publicación en el Diario Oficial El Peruano, ¿no? Y un diario de mayor circulación. O sea, estamos tomando los mismos procedimientos, ¿no es cierto? Cuando sí tenemos información información en las bases, información en la base de datos catastrales, ¿no? Citándolos a una reunión informativa, indicando para dicho efecto la fecha, la hora y el lugar exacto, ¿no? Tienen que ser puntuales en este caso. Número 2. En la fecha y hora de notificación, se informará a los propietarios respecto del problema de superposición detectado, a fin que las partes de común acuerdo, ¿no? De común acuerdo, acepten intervenir en una audiencia conciliatoria. Por ejemplo, si le estaba mencionando, ¿no es cierto? El propietario que está realizando su saneamiento catastral registral, ¿no? Se ha pasado 15 centímetros, 10 centímetros, ¿no? Entonces llegan a una conciliación con el otro, con el propietario que está siendo afectado, ¿no? Entonces, ¿cuánto me pagas? Porque no, imaginen que estén todo construido, ¿qué van a hacer? Pues simplemente llegar a una conciliación, ¿no es cierto? ¿Cuánto le va a pagar, ¿no? Por metro cuadrado de predio que estaba, de área que está perdiendo, ¿no? Se puede llegar a una conciliación en vez de alargar todo el proceso. En caso de una de las partes no acepte llevar adelante la conciliación o de no lograr un conciliatorio, se dejará constancia en un acta y la controversia será resuelta, disculpen, por el juzgado especializado en lo civil, ¿no? De acuerdo a las disposiciones aplicables, ¿no? Al proceso de rectificación de área. Entonces ahí entra a tallar el rango, ¿no es cierto?, de tolerancias registrales y catastrales. Tercios, se extenderá un acta a escribir los intervenientes, cuidando de consignar la información precisa sobre el área de linderos y medidas perimétricas en materia del acuerdo que han tenido. Dicha acta, acompañada del Código Único Catastral, que emitirá en este caso el ente generador de títulos, suficiente para su inscripción en el registro de predios, ¿no? Entonces ahí ya se procede, ¿no?, a registrar, ¿no?, el Código Único Catastral, ¿no?, donde ya le entregan al propietario, ¿no?, cuál va a ser su código para su propiedad, ¿no?, y automáticamente, ¿no?, esa información va a estar tanto en la municipalidad, ¿no?,
en el Sistema Nacional Integrado de Información Catastral Predial, ¿no? Y también en los registros públicos, ¿ya? Y no solamente eso, recuerden que dentro de la ley 2829.4, ¿no? Cuando hablamos las características del sistema, nos habla que tiene que ser abierta, ¿no? Entonces, esa información, ¿no? Puede servir para otras cosas, ¿no? Para otras cosas. Hablemos de las disposiciones complementarias que están en esta última parte del reglamento de ley, ¿no? Nos dice que el Consejo Nacional de Catastro, ¿no? Aprueba las disposiciones complementarias que regulan los requisitos técnicos, modos de conexión, el tratamiento de la documentación, la forma de transmisión, contenido de la información y las condiciones que deberán cumplir los certificados digitales a emplearse en la interconexión de las entidades generadoras de catastro, las notarías con el registro de predios, ¿no? La SUNAR emitirá, en este caso, en este registro de predios, la SUNAR emitirá las normas correspondientes en materia registral, técnica, administrativa que sean necesarios para la aplicación, ¿no? Del artículo 19 de la ley, ¿no? Entonces, en el artículo 19 de la ley, ¿no? ¿Qué nos habla acerca del artículo 19 de la ley? Eso lo tenemos en la página 3. ¿No? Donde nos habla del Código Único Catastral, ¿no? Estructura y características del CUC, ¿no? Entonces nosotros ya sabemos justamente, ¿no? Cuál es la estructura y características del CUC, ¿no? Que los 8 primeros dígitos que los genera, los últimos 4 dígitos, lo obtenemos, ¿no es cierto?, a través de la cantidad de unidades catastrales que tenemos dentro de del predio catastral. Estamos en el artículo 60. A ver, estamos hablando de la grupo Colina acá. A ver. ¿No? Entonces acá justamente nos hacía referencia, ¿no?, del artículo 19 de la ley. A ver, integración cuando no afecte al propietario tercero. Este saneamiento, Oscar, ¿no es cierto? El saneamiento será siempre y cuando no afecte al propietario tercero. Siempre se llega a un acuerdo, siempre se llega a una conciliación. En el caso, pues, no, que el error sea pues tan grande que el otro propietario que está solicitando todo eso, yo digo, ¿cómo pudo avanzar tanto, ¿no es cierto? Y el propietario colindante, que es el afectado, no ha reclamado hasta el día de hoy. Entonces, de modo que el área, de alguna manera el área afectada, se puede decir, ¿no?, es bastante pequeña. Entonces, siempre de alguna manera se llega a una conciliación, ¿no? Claro, si en caso pues no ponerse de acuerdo, pues no existiría un saneamiento, porque no habría una inscripción del Código Único Catastral, ¿no?
no habría una inscripción, prácticamente es como un litigio, ¿no? Una parte del área, ¿no? Entonces, si hay un litigio, recuerden que el Código Único Catastral ahí no se genera un predio con litigio. La segunda parte dice, la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, ¿no? Emitirá las disposiciones complementarias que sean necesarias con relación a las notaciones preventivas, ¿no? A que se refiere en el capítulo 2 del título número 5 del presente reglamento que habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Y la tercera parte, donde nos habla que las entidades generadoras de catastro que no se adecúen con las disposiciones establecidas en el presente reglamento no tendrán acceso a la base de datos catastrales del Sistema Nacional Integrado de Información Catastral Predial. ¿No? Entonces, hasta acá hay alguna pregunta porque pasamos a hablar de los beneficios que se realiza, los beneficios que trae justamente el hecho de realizar un proceso de levantamiento catastral, ¿no? Y eso no solamente también involucra al mantenimiento continuo catastral, ¿no? O al mantenimiento catastral. ¿Hasta acá alguna pregunta, chicos, para continuar? Bueno, entonces hablamos de los beneficios, ¿no? Que nos trae el hecho de realizar un proceso de levantamiento catastral, ¿no? Primero hablamos de eso. Un catastro moderno debe comprender tener un sistema de información territorial complejo, ¿no? Compuesto por instrumentos jurídicos, técnicos e institucionales que ha de contar, ¿no? Con información. Esta información, ¿no? Puede ser cartográfica digital, ¿no? Toda la información cartográfica digital que marca su jurisdicción. Estamos hablando de un ente generador de catastro, ¿no? Imaginen que todas las municipalidades dentro de nuestro territorio nacional tengan, ¿no es cierto?, información catastral de toda su jurisdicción. Entonces, ¿no? Imagínense toda la información que nosotros, que su gobierno tendría a la mano para poder trabajar. Entonces ahí estamos hablando justamente de la gestión, ¿no es cierto?, en base a la información catastral, ¿no? La información alfanumérica, la información, ¿no?, de los propietarios, ¿no?, de la parte legal, jurídica, que nosotros vamos a tener a la mano como municipalidad, ¿no? Y esto a la vez, ¿no?, consideramos esta información, ¿no?, la cantidad de personas que habitan dentro de nuestra municipalidad, cómo podemos trabajar con esta información, ¿no? Ubicando zonas de riesgo, zonas de mayor conflicto social, ¿no? También tenemos proceso de infraestructura tecnológica, ¿no? Una gestión documental, ¿no? Tener esa facilidad de poder tener información de manera más rápida, ¿no? Integración de datos alfanuméricos y a la vez gráficos, ¿no? Así como durante nuestro proceso de levantamiento catastral no solamente tenemos datos en las fichas catastrales, sino necesariamente necesitamos, ¿no?, necesitamos de los gráficos, de los planos catastrales para poder trabajar y a la vez adjuntar a nuestra información recolectada de campo, ¿no?, para poder entender mejor la información. A ver qué nos dice Oscar. Así es, Oscar. Se necesita trabajar más, ¿no? Nosotros a veces pensamos que de un momento, de noche a la mañana podemos cambiar todo,
pero eso yo creo que es algo que se va avanzando poco a poco. Claro que si se trabaja con mayor empeño, ¿no es cierto? Eh, de una manera más integrada, ¿no? Se puede avanzar con mucho más facilidad. O sea, las municipalidades solas no pueden, aparte de, tú sabes, las múltiples cosas que suceden dentro de las municipalidades, entonces es un conjunto, ¿no? Es tanto los ministerios, en este caso también el IGN, el Instituto Geográfico Nacional, prestar ayuda. Por eso es que la información, ¿no es cierto?, según el reglamento, según la ley 2889-4 nos habla, ¿no es cierto?, que toda la información a veces recolectada en campo, ¿no?, sirva para otras entidades para que puedan trabajar en base a su gestión de la misma municipalidad, ¿no? Claro, ese es el Ministerio de Vivienda, ¿no es cierto? Hasta el Ministerio del Ambiente, ¿no? Dependiendo, porque recuerden que no todas las municipalidades solamente hablan después de la parte urbana, también tienen partes rurales, ¿no? Si nosotros estamos hablando de zonas netamente urbanas, pues hablaremos que municipalidad solamente tiene zonas urbanas, pero nuestra realidad no es esa, ¿no? Muchas municipalidades tienen tanto zonas urbanas como zonas rurales, ¿no? Entonces la información acá, ¿no?, es ser más compleja, ¿no? Vamos a tener mayor información en base a la parte de cultura, ¿no es cierto? ¿Cuál es la agricultura, ganadería, etcétera? Entonces, depende, ¿no es cierto?, de cada uno de nosotros, ¿no? Ya sea que trabajamos en ministerios, en municipalidades o tengamos pues nuestras propias empresas, ¿no? Hablamos de la otra parte, de los usuarios, ¿no? Red de usuarios, oficinas virtuales, ¿no?, el gobierno electrónico, que, bueno, que nos presta mayor información, ¿no? A veces cuando nosotros queremos obtener información, ¿no?, el hecho de pedirlos nomás, en vez de proporcionarnos de manera inmediata, de un día para otro esta información, ¿no es cierto?, por esos trámites burocráticos que a veces existen en muchas entes nacionales, ¿no? Entonces hace que de alguna manera pues esto sea más engorroso, ¿no? Más engorroso, demanda más tiempo, el hecho de demandar más tiempo genera mayor gastos económicos, ¿no? Entonces sí, existe pues oficinas virtuales, ¿no?, que sean, o sea, de mayor disposición o disponibilidad a los usuarios, es mejor. No solamente pues hablemos con respecto a propietarios, ¿cómo se llama? No hablamos de las empresas, sino de las personas naturales, ¿no? Entonces, para todos ellos tener una información más abierta o tener una información de manera más factible, ¿no? Entonces sería mejor, ¿no? Y todo esto, ¿no?, cuando hablamos de levantamiento, va a ser toda la información, ¿no?, después de 3 años, ¿no? Recuerden que se realiza un mantenimiento catastral, ¿no?, para poder actualizar esto. Hay algunos que se mantendrán, hay otros que cambiarán, tanto en la parte física como en la parte legal, ¿no? Sus propietarios lo venden, lo donan, yo qué sé, ¿no es cierto? O heredan a sus hijos, entonces ahí es cambiante, cambia. Entonces hay que realizar un mantenimiento continuo. Cuando hablamos de toda la información que nosotros podemos tener durante un proceso de levantamiento catastral, incluso podemos hablar que el catastro pues es multipropósitos o es multifinalitario, ¿no? Incluso podemos conocer, ¿no?, con respecto a nuestro medio ambiente, cómo está nuestro entorno, cómo se desarrolla, qué características tiene, ¿no?, cuáles deben ser las problemáticas más que más se puede identificar dentro de un ente generador de catastro, ¿no? Cuáles son las áreas más contaminadas, ¿no? Dependiendo entonces en este caso del tipo de información que va a requerir
en este caso las municipalidades, ¿no? También, por ejemplo, con respecto, si hablamos de los desastres naturales, ¿no? ¿De qué manera nos ayuda, en este caso, la información catastral, ¿no? Para poder identificar acerca de los desastres naturales? A ver, ¿alguien me puede mencionar? Habíamos hablado, creo, en la primera o segunda clase, algo relacionado a esto. ¿Me ayudaría o no me ayudaría la información catastral para poder prevenir desastres naturales? ¿De qué manera? A ver, en el caso de un terremoto, ¿en qué me ayudaría la información catastral predial? Bueno, para ver el tipo de evacuación, ya bueno, en este caso vemos el tipo de vías, ¿no es cierto? A ver, claro, también el estado, ¿no? Del tipo de construcción de las viviendas, inundaciones, a ver, qué más? ¿Recuerdan? Claro, la ubicación de viviendas en zonas eh, de vulnerabilidad, ¿no es cierto? Donde están en zonas de peligro, si es un, ¿no? Alto, medio, bajo. ¿Qué tan vulnerables al peligro están? ¿No? En el caso de como está hablando Oscar, también en el caso del tipo de construcción, ¿no? Y ese tipo de construcción, si está ubicado en zonas todavía más inadecuadas, peor todavía. Entonces, acá, ¿no es cierto? Aumenta el riesgo, ¿no? Aumenta el riesgo. Antigüedad de la construcción, ¿no? Para que vean la información que nosotros podemos tener también, imagínense, ¿no? Siempre mayormente la construcción en las fajas, ¿no? También involucran un tipo de riesgo, ¿no? Entonces, con esa información nosotros ya podemos identificarnos, ¿cierto? Para poder tener zonas más aptas para poder de repente sacar o evacuar las personas, ¿no es cierto? Y así ponerlas a mayor resguardo, ¿no? Entonces hablamos de otra parte, está muy bien chicos, muy bien, ¿no? Entonces hablamos de la gobernabilidad, ¿no? Gobernabilidad. Entonces, para reubicar algunas viviendas para zonas más estables. También. Entonces acá también, ¿no? Acá también recuerden, ¿no? Muchas personas en nuestro territorio nacional, en sí América Latina, ¿no? Estamos acostumbrados, ¿no es cierto?, a irnos de repente a vivir en zonas de riesgo, ¿no? ¿Por qué? Porque el metro cuadrado de terreno cuesta más barato, pero no tiene el conocimiento necesario que está viviendo en una zona de riesgo, ¿no? Y esto, claro, entonces, para poder reubicar estas viviendas, ¿no? Tenemos que conocer todo el área del terreno. Por eso se trabaja no solamente con un tipo de profesional, son varios, ¿no es cierto?, los que trabajan en base a esta información, ¿no? Y toda esta información que nosotros estamos obteniendo durante este proceso de realizar un levantamiento catastral, ¿no? Conocemos, ¿no? Entonces, ¿qué hace en este caso el gobierno, el alcalde? ¿Qué hace con la información? ¿No? Muchas veces solamente se queda ahí, nos sirve solamente, ¿no?, para la parte tributaria, ¿no? Que es lo primero, cuando uno habla de catastro, ¿no? Este catastro sirve, ¿no es cierto?, para fines tributarios, para poder pagar. Sin embargo, ¿no?, ustedes han podido percatar que el catastro no solamente sirve para fines tributarios, para muchas cosas.
¿no? Simplemente que hay que generar una buena gestión de esta información, ¿no? Entonces, a través de las municipalidades tienen, ¿no es cierto?, diferentes direcciones dentro de ellas, ¿no? Entonces, según esas, ¿no?, se tiene que utilizar la información, ¿no? Recuerden, para hacer un proceso de levantamiento catastral, pues no es gratis, ¿no? Hay una inversión. Entonces, si se está generando una inversión, pues hay que darle mayor utilidad, ¿no? Hay que, eh, hay que sacarle, como le dicen, hay que beneficiarse de esa información, ¿no? Y así beneficiar a toda la población dentro de ese distrito. Acceso a la propiedad. Hablamos de acceso a la propiedad. Así es, ¿no? Muchos ya recuerdan por qué no se valora a veces, ¿no? A veces, pues, muchos de, de estas autoridades, pues, no, ¿cómo se dice? No han entrado ahí para trabajar en sí, ¿no? Entonces, ahí es el problema, ¿no? Y si algunos entraron a trabajar, hay muchos que lo impiden. Entonces, es una cosa que de alguna manera no ayuda al crecimiento, ¿no? Claro, ¿no? Es una buena herramienta de gestión, ¿no? Para poder desarrollarse mayor, para desarrollarse de una manera más adecuada dentro de la jurisdicción de la dicha municipalidad. Y cuando hablamos acceso a la propiedad, ¿no? Estamos hablando, ¿no es cierto? Eh, en la zonificación, dónde está ubicado, ¿no es cierto? El valor del predio, ¿no? Que cuánto cuesta el metro cuadrado en un área determinada, ¿no? Sea porque esté ubicado en zonas de avenida, de calles, dependiendo, ¿no es cierto? Cuesta el metro cuadrado o más céntrico a la ciudad, ¿no? O de repente una zona más tranquila, ¿no? Va a depender de mucho de esto. Y según esto, pues el que nos da justamente el valor de esto es el Ministerio de Vivienda, ¿no es cierto? Construcción y Saneamiento, ¿no? Que antes era la CONATA, ¿no? Que actualmente la ha pasado al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Dirección de Urbanismo, ¿no? Bueno, para eso también estamos, ¿no es cierto?, cada uno de nosotros, ¿no? Usted, por ejemplo, Milagros, trabajas en la municipalidad de La Molina, me dices, ¿no? Por de ustedes también trabajan en el Ministerio de Vivienda, ¿no? Entonces, eh, nosotros mismos podemos contribuir, pero eso sí, ¿no? Tenemos que tratar de avanzar poco a poco. Bueno, con respecto a la tecnología, ¿no? Y gobierno electrónico, ya lo habíamos mencionado, con respecto a los tributos, ¿no? Con respecto a los tributos, por ejemplo, ya le estaba mencionando, que cuando se habla de catastro, ¿no? Cualquier propietario que conozca algo de catastro, algo, nos dice, ya el alcalde quiere, no sé, cobrarnos más, ¿no? Según, porque ya construí más en mi casa o porque la arreglé mejor. No solamente se trata de eso, ¿no? Sino también es actualizar, ¿no? Según los ejemplos que habíamos venido poniendo en las clases anteriores, las primeras clases habíamos hablado, ¿no? Que a veces cuando se declara en la municipalidad, tenemos, ¿no?, que pueden existir omisos que no declaran, tenemos cuando declaran más y cuando declaran menos. Entonces, durante ese proceso de levantamiento catastral, nosotros lo que hacemos es actualizar los datos, ¿no? Actualizar. Puede ser que ese propietario declara menos, no es subvaluado, ¿no? Y sin embargo, pues tiene más área construida, ¿no? Mejores acabados, entonces tiene que pagar tal cual. No se trata justamente de que la municipalidad también sea malo, ¿no? Recuerden que el hecho de tributar se supone que ese dinero es para mejorar dicha municipalidad, ¿no?
Entonces, por ende, tiene que tributar según sea su predio, ¿no? La parte de la infraestructura que ya hemos conocido, ¿no? Ya estaba mencionando cómo está construido, de qué material está construido, ¿no es cierto? Esto qué peligro pueda tener, está muy relacionada en la parte, por ejemplo, de los desastres naturales, la parte ambiental, ¿no? Entonces vamos conociendo y vamos relacionándolo cada uno de esta información, ¿no? La parte económica, ¿no? Hoy en día, no sé si en todas, creo que sí, en la mayoría de las de los centros urbanos que se están desarrollando últimamente, yo menciono Lima, porque es la que más conozco, no sé, la parte de Chiclayo, ¿no? En la parte de Piura, Arequipa, ¿no? También hay un crecimiento, ¿no? Pero si comparamos con lo que está creciendo, pues Lima de manera vertical y de una manera, pues, construcciones que se le puede decir la parte inmobiliaria, ¿no? Es bastante, claro, Cusco también, ¿no? La parte de la selva también me he dado cuenta, ¿no? Que también hay un crecimiento, ¿no? A pesar de que esos suelos de alguna manera no son muy aptos para construcciones de edificación de manera vertical, pero igual se está generando, ¿no? Entonces esto también nos genera, nos da conocimiento de un crecimiento económico, ¿no? Un crecimiento económico, ¿no? Y podemos tener información, ¿no? De todo, de la base de datos de todo de esa información que nos va a servir para nosotros cuánto es el crecimiento económico, ¿no? Anual dentro de nuestro territorio, dentro de nuestra municipalidad, localidad, como querramos verlo, ¿no es cierto? Desde un punto más pequeño o más extenso, ¿no? Y bueno, lo otro, la parte que mencionaba agricultura, que también es en base, ¿no? A las municipalidades que tienen su parte rural. También, Oscar, ¿no? Por la parte del área de obras, ¿no? Para que pueda establecer sus proyectos. Recuerden, ¿no es cierto? Controles urbanos. En realidad, como estaba mencionando, pues el hecho de generar implementaciones catastrales, pues nos beneficia mucho, ¿no? Solamente es tener y calidad y disposición de gestiones nada más dentro de nuestra municipalidad, ¿no? ¿No? Y toda esta información nos ayuda para que las municipalidades justamente, ¿no? Realicen políticas, ¿no? De proyectos sociales, de incrementos, no sé, de mejorar los servicios básicos, ¿no? Porque cuando nosotros realizamos este procedimiento también recuerden, ¿no? Dentro de las fichas cadastrales, recuerdan, ¿no? Había una parte, una de los casilleros donde ubicábamos si tenían, por ejemplo, servicios básicos. Si contaban, ¿no? Con ellos marcábamos, ¿no? Agua, luz, desagüe, ¿no? Y los otros, ¿no? Que pues el cable, teléfono, dependiendo. Entonces tenemos toda esa información y esa información se va a la base de datos. Entonces ahí tenemos, ¿no? Y vamos a suponer que todo nuestro distrito hemos realizado un proceso de levantamiento catastral. Si todo nuestro distrito tiene, pues, tiene servicios básicos, genial, ¿no? Pero si faltan ellos, entonces yo realizo, ¿no es cierto?, obras de saneamiento, ¿no? Entonces ahí tengo información. Entonces, ¿qué me falta trabajar dentro de mi distrito? En ese trabajo, ¿no? La infraestructura vial, ¿no? ¿Cuáles son los lugares de repente que la infraestructura vial esté de repente gastada? Entonces voy ahí en ese lugar, ¿no? ¿Cómo realizan en otros países, ¿no? Que la parte tributaria, la parte de los tributos, ¿no? Justamente lo utilizan, ¿no? Para toda la parte de infraestructura vial, ¿no? Entonces ahí no se puede de alguna manera malograr ni un auto, ¿no? Si no lo demandan a la municipalidad. Se supone que todo tiene que estar impecable.
Si hablamos con respecto al Sistema Nacional de Catastro Predial, no solamente ya enfocándonos en la gestión, ¿no es cierto?, en la gestión que pueda tener las municipalidades con respecto a la información catastral, sino también con respecto al Sistema Nacional de Información Catastral Predial, ¿no? El sistema, el SNSP, ¿no? Avanzar diseño el desarrollo del Sistema Nacional Integrado de Catastro Predial implica el desarrollo de las relaciones de colaboración con los gobiernos locales, municipalidades, sean estas tanto provinciales o distritales. Entonces, la información, ¿no?, es abierta para que puedan trabajar ambos. La eficacia del Sistema Nacional Integrado de Catastro Predial depende en cierta medida, dice, de la voluntad y la capacidad de las municipalidades. ¿Por qué dice eso? Porque recuerde, las municipalidades son los que pasan la información al Sistema Nacional de Catastro Predial, ¿no? Si bien es cierto, las municipalidades trabajan en base al reglamento, a los decretos de ley que crea el Consejo Nacional de Catastro, la parte de fiscalizadora de Secretaría Técnica, ¿no? Pero finalmente, el que recoge toda la información va a ser el ente generador de catastro. Entonces, el ente generador de catastro le pasa la información al Sistema Nacional Integrado de Información Catastral Predial, ¿no? Entonces, así trabajan de la mano para tener, ¿no?, mayor dinamismo de información. Medidas en el orden jurídico y de gestión que contengan lineamientos, estrategias para la adecuada protección, mantenimiento, difusión y consolidación del sistema geodésico oficial, ¿no? Con respecto al sistema geodésico oficial, ¿no?, tenemos 45, ¿no?, dentro de todo nuestro territorio nacional, y hay muchos departamentos que no lo tienen, ¿no? Entonces, los puntos establecidos para poder tener la información más precisa, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar también con respecto a eso. Cartografía oficial de alcance nacional en la escala que requiere el catastro y que sea útil para el registro, ¿no? También tenemos la cartografía, ¿no?, en base en escalas, ya saben las escalas, ¿no es cierto?, con respecto a, para áreas cartográficas, para áreas para la parte catastral, ¿no?, trabajamos en base a escalas grandes, ¿no?, o escalas pequeñas, ¿qué se acuerdan? Escalas grandes o escalas pequeñas para trabajar, trabajamos para la parte del catastro. Escalas grandes, ¿no? Ya. El desarrollo de eficaces y eficientes relaciones de colaboración entre el catastro y el registro de predios, ¿no?, es un proceso complejo, ¿no?, de progresivo desarrollo en atención a sus relevantes diferencias, principios, modos de operar, base de datos, ¿no? Entonces, si hubiera, ¿no?, una información que se pasara constantemente entre eh, el área de catastro, los entes generadores de catastro con registro de públicos, entonces pues habría mayor seguridad, ¿no es cierto?, en los predios, ya que actualmente pues hoy tenemos mucho tráfico de terrenos, ¿no?, justamente porque no hay una base de datos, ¿no?, que finalmente llegue a los registros públicos, ¿no? Están fuera, ¿no?, están
fuera del alcance de los registros públicos, no están registrados. Entonces, esto contribuye, ¿no?, que exista mucha delincuencia, bueno, hay mucho de vida relacionada al tráfico de terrenos, ¿no? Se va vendiendo de uno a otro, ¿no? Y esto no tiene el valor real del predio. También hablemos del desarrollo de la relación entre el catastro y registro, ¿no? Tiene como norte, dice, al ciudadano, ¿no? Poder satisfacer sus necesidades y expectativas de manera eficiente, ¿no? Con eficiencia, eficacia y calidad, ¿no? Lo cual sustenta la legitimidad del accionar de ambas instituciones. Entonces, esto me ayuda justamente a creer, ¿no?, y tener mayor resguardo con respecto a mi propiedad, ¿no? Incluso actualmente la SUNAR ha creado, ¿no?, un sistema que se llama alerta, ¿no? Alerta de la propiedad, donde si hay alguna persona que con respecto a tu propiedad está realizando algún documento, un trámite, ¿no?, te alerta, ¿no?, para que tú tengas conocimiento de ello. Alerta registral, sí, sí, te da alerta registral. La otra es la relación entre catastro y registro, que debe ser bidireccional, ¿no? Tiene que ser bidireccional, ¿no? ¿Por qué tiene que ser bidireccional? Porque hoy en día, hasta en la verdad, seguimos con en esa parte, ¿no? A veces, ya de repente me estoy cansando con esta información, ¿no? No todas las personas, ¿no?, se registran en la SUNAR, ¿no? Registran su propiedad, ¿no? Hay otros que registran, pero no declaran. Hay otros que declaran, pero no registran. Bueno, como sí también hay propietarios, ¿no?, que declaran en la municipalidad y a la vez están en los registros públicos. Entonces tiene mayor resguardo, mayor seguridad su propiedad, ¿no? Beneficio mutuo, retroalimentación de esto, ¿no? Intercambio adecuado de información, que se traduce en mayor eficacia, eficiencia y calidad en sus servicios, tanto si hablamos de la SUNAR como también de los entes generadores de catastro. Y por ende, ¿no?, esto nos da mayor seguridad jurídica, ¿no? No debe generarse duplicidad de esfuerzos, ¿no? Entonces, ¿qué hace, por ejemplo, ¿no?, qué hace una municipalidad, bueno, un ente, el Sistema Nacional Integrado de Catastro, ¿no? Entonces tiene que tener información, ¿no?, tanto del ente general de catastro como de las, ¿no?, entonces para poder verificar estas cosas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de no debe generar duplicidad de esfuerzo, entonces acá, ¿no?, si hay posibilidad, ¿no?, de que el otro ente me brinde información, entonces acá hay menos gastos económicos, ¿no?, menos inversión, ¿no? Tengo yo información que me pueda ayudar. También garantizar una plena seguridad jurídica, ¿no?, en esta materia se convierte, dice, en un tema transversal, pues se necesita de catastro y de otras instituciones como el Instituto Geográfico Nacional que realice eficaz y adecuadamente sus funciones. En realidad no solamente pues el IGN, las municipalidades o los registros públicos, sino todas, ¿no?, todas las instituciones públicas o privadas, ¿no?, se supone que tienen que realizar de manera adecuada todo lo que le concierne, ¿no es cierto?, a su institución. Y adecuadamente cada una de sus funciones que éstas cumplen, ¿no? Pues las deficiencias en eficacias o bajos niveles de rendimiento, de calidad en la información, producen o también repercuten de manera, ya sea de manera directa o de manera indirecta en la seguridad jurídica que brinda el registro público, ¿no? Entonces,
de alguna manera, todas las entidades tienen que trabajar, ¿no?, de manera adecuada, cumpliendo sus funciones, ¿no? Entonces, todo esto nos lleva a un mayor desarrollo, pues no solamente a nivel local, como el generador de catastro, sino también hablamos de manera como gobierno regional o tal vez como, ¿no?, como toda la nación, ¿no?, como hablamos como un todo, ¿no? Entonces hay un desarrollo a nivel nacional, ¿no? Un desarrollo a nivel nacional. Eh, con respecto a sus prácticas, bueno, hasta acá alguna pregunta, ¿hay alguna pregunta? ¿Existe alguna pregunta, chicos? ¿Acá alguna duda? Ok, chicos, bien. A ver. Hablemos de esta última parte, de las disposiciones transitorias, ¿no? Dentro de las disposiciones transitorias, ¿no?, hablamos que los predios catastrales a inscribirse a partir de la vigencia del presente reglamento utilizará, ¿no?, utilizará el sistema geodésico oficial establecido por el IGN. En este caso, el sistema el sistema oficial establecido por el IGN va a ser, ¿no?, el WGS84. ¿Ya? Actualmente solo se trabaja con el WGS84. En el caso de predios que colinden otros predios cuyas coordenadas, de alguna manera, fueron referidas con el sistema geodésico con datum horizontal, o más conocido como el PESAT 56, presentarán sus planos catastrales, pero con coordenadas referidas a dos sistemas geodésicos. Entonces, pasamos, ¿no?, con el WGS84 y con el PESAT 56, porque acá, ¿no es cierto?, hay un cierto grado de diferencia, ¿no? Por eso actualmente solo el IGN solo trabaja con el WGS84 para todo, ya no se trabaja con PESAT 56. Pero si lo tienen, en el caso para hablar de las municipalidades, presentamos con los dos. Las entidades generadoras de catastro, que a la fecha, dice, de la vigencia del presente reglamento, tienen predios con coordenadas en el sistema geodésico, ¿no?, con datum horizontal, incluyen los que se encuentran normados por disposiciones especiales, ¿no? Progresivamente convertirán las coordenadas del sistema. O sea, finalmente todo se tiene que convertir en WGS84. La implementación de un sistema de información gráfica dentro de las entidades generadoras de catastro será de manera progresiva. Mientras tanto, podrán hacerse uso de otras tecnologías de proceso de información catastral. Segundo punto, la Secretaría Técnica, en coordinación con los entes generadores de catastro de oficio, asignará el CUC, ¿no?, a los predios inscritos,
que a la fecha de la vigencia del presente reglamento cuentan con base catastral, encargándose además de gestionar la inscripción de dicho CUC en los registros de predios. El tercer punto. A partir de la aprobación del presente reglamento, las entidades generadoras de catastro, en coordinación con la Secretaría Técnica, asignarán los CUC de manera progresiva. De manera progresiva, ¿no? Ya recuerden, ¿no es cierto?, que la Secretaría Técnica es justamente de poder designar, ¿no?, los códigos CUC según las características que tenga cada distrito, ¿no? Le establece un número, ¿no? Las 8 primeros dígitos, no se olviden, los 8 primeros dígitos. Los 4 primeros dígitos lo establece el ente generador de catastro según las unidades encontradas. Entonces, hasta acá, ¿no es cierto?, hemos terminado nuestro curso de gestión, ¿no es cierto?, para catastro urbano, ¿no? Cualquier duda, ¿no?, que tengan, ¿no?, en las leyes, el reglamento, en el manual de catastro que les ha adjuntado, ¿no?, que les he enviado al instituto, ¿no?, y que les han hecho llegar a ustedes, ¿no?, pueden consultar, ¿no?, si tienen alguna duda, que les va a servir mucho, ¿no? Y bueno, quiero felicitar, bueno, no todos me han enviado su placa, no sé, me falta uno, dos, creo, de ustedes, ¿no? En el correo solamente tengo a tres o cuatro, no recuerdo, ¿no? Oscar, que sí lo ha revisado, uno de los otros chicos que todavía me falta revisar, pero el día de mañana le estoy enviando el examen, no sé cuándo lo darán el examen, ¿no? Pero el día de mañana estoy enviando el examen ya al instituto para que, bueno, los puedan desarrollar ustedes, ¿no? Y también enviándole las notas con respecto a su práctica que me han enviado. Bueno, eso sería todo, chicos. De verdad, muchas gracias. Fue un placer enseñarlos. No se preocupen. Fue un placer para mí. Con respecto a la práctica, no, o sea, toda la información, ¿no es cierto? Según le pasado, era como solamente completar, ¿no? No hay mayor, al menos la de Oscar que he revisado, no hay problema, o sea, son pequeñísimas, no sé si los otros chicos como Oscar que me envió primero, creo, ¿no? No se preocupen, no, eso es muy difícil, así como la primera. ¿Qué tal les pareció el primer examen? Fácil, ¿no es cierto? ¿O les ha sido, se les hizo difícil? Terrible, Dios mío, milagros, terrible ha sido. A ver, había preguntas que no estaban con sus alternativas. Wow, eso sí me toma por sorpresa. Dos de ellas. A ver si me puedes enviar qué número de preguntas eran.
Así, bueno, no me hizo saber de ello. Así, wow. Entonces ahora el examen va a ser más clara. Sí, eso fue el error, como dices. Yo creo que fue, Yo creo que va por ese lado, ¿no es cierto? Por ese lado va. Bueno, chicos, no soy la que pone las notas. Ese es el instituto. ¿M? Con respecto a su práctica, nada más yo voy a enviar las notas. ¿Ya? Bueno, chicos, fue un gusto enseñarles, que sigan avanzando. Yo sé que cada uno de ustedes ya terminaron su carrera, ¿no? Y por ende, pues hay mayor trabajo, mucho más si hay familia, ¿no? Mayor compromiso, mayor desgaste, ¿no? Que sigan adelante. Y muchas gracias por todo. Hasta otra próxima oportunidad. De igual manera con ustedes. Hasta luego, cuídense.